Shalom. Continuamos con todo lo que estamos preparándonos. Se terminó la fiesta de Yom Teruah a las 6 de la tarde los 2 días. Algunos celebraron un día, algunos celebramos 2 días, conmemorando esta fiesta profética, esta fiesta del pueblo que celebra el pueblo de Israel, pero es la fiesta del Señor, la fiesta del Eterno, en la cual aún los no judíos tenemos derecho. No como una imposición, sino como un mandamiento, como una misbah, como un mandamiento que nos imponemos a nosotros mismos para buscar y agradar al Todopoderoso. Por el conocimiento, por el despertar de conciencia que tenemos, por buscar nuestras raíces, entonces creería yo que no hay que imponerle a nadie, porque el pueblo no le ha impuesto, ni el mismo Dios se lo ha impuesto, se lo dio como mandamiento, y aquellos pues que deseamos o agradar al Padre, pues encaminamos o nos encaminamos a estos mandamientos. Pero creo que estamos en esos días, no creo, estamos en esos días de Yom Teruah o Rosh Hashanah a Yom Kippur. Son los 10 días. El día 9 al 10 se hace el ayuno, el día del perdón, que ya es el día que el Eterno le da al hombre para que se ponga para estos 10 días. Son los días que hay que, o sea, los que pasamos, los que fuimos inscritos en el libro de la vida, los que fuimos juzgados y aún los que dejamos en los pelos en el alambre, como se dice, pasamos de panza o no han pasado, se tiene aún 10 días. 10 días, la bondad y la misericordia del Eterno es tan grande que se tiene 10 días, porque el Eterno no se usa en la condenación o en la perdición de la raza humana o de los hombres, ¿cierto? Sino que proceda a su arrepentimiento, que el hombre haga su teshuvá y encuentre el camino de retorno, el camino de retorno. Por eso este proyecto le he dominado Beyaba, no para ser judío, porque creo que el judío se nace dentro de una familia y hay un pequeño margen que algún momento tocaremos y que se llama las conversiones, pero por medio de las reglas como ellos mismos lo han establecido, se llama Beidín y también es aceptado. Y hay muchas comunidades que le dan ese estatus o le dan ese privilegio y se convierten. Y yo considero que el que quiera convertirse, pues está bien. La imposición es la mala y también hay que hablar de eso porque hoy hay una pésima información en los medios, porque si uno mira, el pueblo judío no anda haciendo proselitismo para nada, menos a los no judíos, no es su problema. Los que hacen un proselitismo son los hermanos mesiánicos, que el 99,9% salimos de las líneas cristianas o estuvimos en las líneas cristianas y por A o B o C, motivo, circunstancia, investigación, buscar al Padre, por despertar de conciencia, por todas las habidas y por haber, estamos buscando la Torá y ahí sí pareciera que hay como una enseñanza no tan clara, no de general, particular, que le autodenominan judaizante. Pero no es tan correcto el concepto que se maneja hoy con lo que está traducido en el libro de Gálatas o los conceptos que se manejó en el primer siglo. Y eso hay que aclararlo. En la cual a veces la gente ataca de ambos lados, lo atacan los cristianos porque se sienten sin fuerza, sin fundamento. Lo atacan los judíos porque también dicen, bueno, ¿y qué? ¿Y esta gente quién es? Bueno, ellos con celo, ¿cierto? Como dice el libro de Isaías, o sea, Judá tiene ese problema allí con Efraín o con la casa de Israel, ¿cierto? Y entonces hay ese pequeño conflicto que hay que también aclararlo y definirlo. Pero bueno, esos son negocios, y mire, negocios dentro del reino, pero no es una pelea. No se trata de quién es menos ni quién es más, ni quién sabe más ni quién sabe menos, o quién es menos hijo o más hijo, porque de fondo los hijos son los hijos, ¿cierto? Hoy
Yo escucho ofensas, insultos nuevos, ¿ve? Yo ya tengo casi 25 años enseñando estas cosas, casi para los 30, y he escuchado de todo, he visto de todo en este proceso. Entonces ahora hay nuevos insultos. Los mesiánicos, los que se consideran judíos o se proclaman judíos sin ni siquiera pasar por una corte, muchos ni siquiera son conversos, y los conversos se sienten con autoridad de decir, es que tú eres evangélico, tú eres cristiano, y esa es la gran ofensa, y hay gente que se ofende con eso. ¿Ah? Como siempre lo he dicho, es un tema de identidad, de identidad. Sí, y el tema del judaísmo, sin ánimo a ofender a nadie, hoy se está tratando más como un tema de estatus. Un tema de estatus. Quieren ser judíos, sin aplicar las reglas, sin vivir las reglas, sin hacer las cosas como son. Yo honro y respeto porque conozco a muchas buenas personas que se han convertido, se han hecho el proceso de ser judío y lo viven y han sido su sueño, y yo honro a esas personas, bendigo a esas personas porque tienen claro y tienen clara su convicción y su visión. Bendito sea el Señor. Ya de ahí para allá, que haga, no es el punto mío. Yo creo que los hermanos judíos, como dijo Juan Pablo II, ¿cierto? El finado, el Papa, los hermanos mayores. Yo creo en eso. Creo que son los hermanos mayores. A Hashem les delegó, ellos han guardado la Torá. Eso lo creo. Ahora, que tenga la última autoridad, no lo creo. Porque siempre ha habido, en la historia ha habido discusiones entre la casa de Judá y la casa de Israel. Dicho por otras palabras, Joseph Caro en su libro presenta argumentos como Joseph y Yehudá. En la Torá ve que son dos escuelas diferentes o dos pensamientos diferentes en el primer templo, en el segundo templo, que también hay que presentar esos argumentos. Así que pues yo no estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de la Torá y del Eterno. Pero usa talí y kipá. No me dice que no lo puedo usar. Más bien, me honra, y creo que ese emblema trato o no trato, busco hacer coherente con eso. Coherente con eso. Porque creo que la Torá no es herencia judía. Que son los administradores, sí, pero no es herencia judía. Es del Eterno. El Eterno se lo dio a ellos y les dio una misión de ser sacerdotes para las naciones, ser ejemplo a las naciones. Bendito sea el Eterno por ello, ¿cierto? Y dentro de ello, para mí, en primera persona, de la tribu de Judá se levantaría el Melet, el rey, lo que está escrito. Y yo reconozco a Yehoshua como el Melet, como el rey de Israel. No como Dios hecho hombre, como el Dios de Israel, no. No. El Dios de Israel para mí es el Eterno. El bendito sea. El enviado, el que presentó los argumentos como el Mesías de Israel. Y quiero hacer esta claridad en estos días. Ya, ¿en qué sentido? Por ejemplo, muchos judíos que hoy defienden unas tesis, y respeto eso, mas no la comparto, atacan a aquellos que buscamos, a veces obviamente por no tener un hebreo fluido, hay veces no por conocimiento o desconocimiento. Claro que mucha gente habla muchas cosas sin fundamento, pero por ejemplo, ellos hablan de un Yeshu, y está en el Talmud. Y hay unos argumentos allí. Yo aquí en la biblioteca Luis Ángel, aquí en la ciudad de Bogotá, me encontré con muchos documentos y también se los robaron ya, y los leí. Interesante muchas cosas, me comí toda esa literatura. Pero por el otro lado, de la parte cristiana, protestante y católica, presentan un argumento de un Jesús, de un Jesús también, de un Jesús. O sea, que ni el Jesús que la cristiandad ha presentado, ni el Yeshu del judaísmo son dos conceptos míticos. Pero atrás de eso hay una realidad, hay un Yahushua histórico. Y aquí lo que yo invito es a que
cuando entremos a esos detalles, a que descubramos el Yahushua histórico, pero es que en hebreo, mire estos conceptos, en hebreo es Yeshua. Venga, cuando se habló o cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando él enseñó, a él no le llamaron Jesús nunca porque no se hablaba español. Tenga claro eso, jamás le llamaron Jesús. Entonces tiene que aprender a distinguir entre el Yahushua histórico, el que está registrado, ¿sí? Entre el Yeshu o el Yeshu judío para difamarlo, que eso sucedió en el siglo I y segundo, hasta el tercero, hasta escribir la Mishnah, y hay muchos argumentos fuera de contexto, los detractores, y el Isus en griego, que aparece posteriormente y que es una distorsión, totalmente es una distorsión. Entonces toca aprender a separar estos conceptos, toca aprender. O sea que hay un histórico y hay dos mitos, claro, claro. Entonces los unos atacan a decir, pero es que se violó la Torá. No, no, el histórico no violó la Torá, antes la afirmó, la afirmó. Tal vez los conceptos interpretativos posteriormente que le dieron una personalidad, es más, son las distorsiones. Caricatura, los dos son caricaturas, pero dentro de todo eso hay una realidad. Hay una realidad y esa realidad hay que entenderla, comprenderla, porque gente seria, reconoce estos escritos. ¿Ves? Reconocen estos escritos y no lo digo yo, son registros. Y eso me atrevo a decirlo, que estos registros de mal llamado Nuevo Testamento o los escritos de los discípulos Rishonim, de los primeros discípulos, aún están escritos anterior a la Mishnah, porque la Mishnah va a aparecer el año 200 adelante. Es como escritura, mientras que estos escritos aparecen en el siglo I. Ya ahí eso es relevante, ya ahí nos deja ver que no hay que decir las cosas por decirlas, hay que tener fundamento. Que se le ha metido la mano, que hay plagio, pero es que de eso se habla aún de la misma Torá. El hecho que lo diga no significa que lo sea. ¿Cuánto tiempo estuvo perdido, según los profetas, la Torá, que luego le encontró un rey y levantó la fiesta y se hicieron la fiesta? Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? El mismo profeta dice, la pluma mentirosa de los escribas falsearon la Torá. O sea que le metieron la mano. Que la Torá no le metió la mano, también le metieron la mano. Que estos documentos le metieron la mano, pues le metieron la mano. ¿Cuál es el problema? De reconocer que sí, le metieron la mano. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso no dejamos de amar, de obedecer, de creer en el Eterno. Vamos a decir que la palabra no es correcta, que estos escritos no son correctos. Sí, hay que mirar los detalles en donde le metieron la mano, qué lo que hicieron. Y aquí quiero decir dos cosas. Primero, vamos a sacrificar una vaca sagrada. Capítulo 1, verso 12 del libro de Yohanan, o Besorá según Yohanan. Dice, a todos los que creen, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo no estoy atacando a nadie, sino la idea. Quiero que por favor me entiendan. No ataco al cristianismo protestante ni al catolicismo. Estoy aclarando los textos bíblicos porque creo en tener la autoridad y el derecho de exponerlo. No de imposición, de exponerlo. Si a alguien le interesa, pues ahí está, escríbame. Estoy para hablar con ustedes. Pero, ¿qué dice el texto? Le dio potestad de ser hecho hijos. Por ningún lado, la primera vaca sagrada que quiero sacrificar es esta. Por ningún lado dice cristiano. Porque en ese momento histórico no existían los cristianos. Yeshua, siendo judío, en el primer siglo, y los discípulos todos eran judíos en primera instancia, ¿sí? Ahí hay un excepto, que hay que separar lo que es Lucas, que no es judío, pero es otro punto que hay que mirarlo con los detalles de lo que está escrito. Pero él tampoco anduvo al lado de nuestro don Yahushua, aparece posterior como un historiador y hace parte de los Talmidim. Sí, claro que sí, claro que sí. Es como cuando nosotros leemos generalmente el judaísmo, vamos a encontrar que hubo un prosélito, un no judío, se llamó Onkelo, y el judaísmo lo cita y hace parte de los sabios de Israel,
y era un prosélito. ¿Ven? Significa que este prosélito, no siendo judío, se convirtió al judaísmo y hay uno más grande. O no podemos catalogarlo o meterlo en eso como el rabí Akiva. Akiva tampoco era judío, es un converso, pero llegó a ser grande dentro de la comunidad judía, llegó a ser uno de los grandes maestros y también se conoce como el chasco de Akiva. Entonces, en el judaísmo siempre ha habido prosélitos, no judíos, que han tomado y aún le han enseñado a judíos. Así que bajemos un poco la arrogancia y la altivez que a veces se maneja en redes. Entonces, en ese orden de ideas, Lucas sí tampoco era judío, era un converso que en ese momento se daba o se dio. Sí, estamos hablando de la restauración, de la posexílica, se restaura el Estado prácticamente sin tierra, el Estado de Israel vuelve y se reconstruye el templo a través de Nehemías, Esdras, Zorobabel, y eso va a dar plano o va a ser la plataforma para los macabeos, y eso va a ser la plataforma del segundo templo para que nuestro Adón Yahoshua llegue. Quiere decir que esa plataforma la que hace o ese contexto histórico es que nuestro Adón Yahoshua llega. Que el cristianismo lo ha interpretado mal a su manera, no en general, porque hay que ser honesto, es verdad. Han tomado solo lo que les conviene. Que el judaísmo ha hecho y deshecho de estas cosas también. Ahí no había ni cristiano. ¿Por qué no habían? Porque no existían. No existían. Cuando el texto dice, capítulo 11, verso 25, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como las versiones latinas lo traducen, o como algunos dicen Geburot, dejémoslo así. Dice que por primera vez le llamaron cristiano en griego, pequeños Cristo, no seguidores de Cristo, no se está haciendo referencia a una religión, porque no lo era, ni lo había, ni a un grupo general, sino que era el momento que se dio que aquellos de habla griega, que obviamente que su mayoría eran gentiles, reconocen a Shaul, o sea, a mal conocido como Pablo, y a Bernabé, y dice, cristianos, esclavos o cristos pequeños, o seguidores del Mesías. ¿Ven? Pero no existía aún alguna cosa o vestigio del cristianismo. Aún no. Y ya estamos hablando aproximadamente casi en el año 50 que se va a hacer el concilio de Jerusalén. Estamos hablando ya más o menos del año 50, el concilio de Jerusalén. Y cuando suben al concilio de Jerusalén es que vamos a ver Hechos capítulo 11. Esto es un libro histórico que hay que irlo mirando capítulo por capítulo y escena por escena, cuadro por cuadro, para mirar los hechos, cómo se fueron, cómo se acontecieron. Y obviamente estaba la congregación de Jerusalén, ahí se reunieron, por eso se llama el concilio de Jerusalén. Quiere decir que esta comunidad se va a dividir. Se va a dividir y unos van a tomar, son los de Antioquía, que va a ser la mayoría gentiles, y eso va a tener otro concepto, ¿cierto? Desde la misma base y va a dar, ya que para el año 70 Jerusalén es destruida y el pueblo judío, el templo es destruido por Tito y terminan de esclavos y terminan en la Galú prácticamente, permanecen dos grupos, no va a permanecer más. Ahí hay discusión judía, si son fariseos o son saduceos, o sea, Perushim o Sadiquín, van a permanecer en Yafne y a través de un nieto de Gilel, hay un Shimon Yohanan, un Yohanan va a permanecer y a través se le va a levantar el judaísmo, y eso es lo que hoy le van a llamar el judaísmo ortodoxo, y de ahí todas las ramificaciones que existen, todo porque hay como unas 17 líneas y ellos lo respetan y lo aceptan, bendito sea el Señor, ¿correcto? Por el otro lado, estos otros judíos creyentes en Yahoshua, judíos, no cristianos, judíos, señores, van a quedarse en Perea y ahí se van a establecer, y eso se van a volver más adelante por el imperio va a tomar, pero van a pasar mucho tiempo, que a mí me parece que ahí está el abismo entre el siglo I al siglo III, van a hacer la patrística y van a hacer muchas cosas y se va a distorsionar el mensaje, y ese mensaje distorsionado es lo que ha llegado. Por favor, escúchelo. Entienda esto con detalle. Otra vez, no estamos, yo sé que esto es polémico.
a dónde me estoy dirigiendo y hacia dónde estoy lanzando estas palabras, pero le hago la invitación que investigue. Ahora ya hay más oportunidad que ayer. Algunos, mire, mi cabeza ya está blanquita, nos tocó papel, estudiar, leer muchos libros, ir a la biblioteca, afiliarse, sentarse. Pues ahora se tiene otras herramientas que ya el mensaje o la información está diferente y puede accederla. ¿Correcto? Aquí está el asunto. Este es el asunto. ¿Ven? Históricamente está pasando esto. Entonces, la primera vaca sagrada que sacrificó es que no fundó el cristianismo ni se levantaron los discípulos de Yeshua o Yeshua. No era cristiano, él no era un niño cristiano que iba todos los domingos a una escuela dominical, no, él era un niño judío, de padre judío, de madre judía, Joseph y Miriam, iba a Shabbat. Y Lucas dice, como era su costumbre, capítulo 4, versos 16, como era su costumbre. La costumbre de Yeshua no era la escuela dominical, no era domingo, era de Shabbat. Él iba en Shabbat, ¿correcto? En segundo lugar, quiero sacrificar otra vaca sagrada. Y la siguiente es para los hermanos que se hacen creer, y es triste de hablar, es que yo soy bibliocéntrico. Es un concepto trillado, sin fundamento. Porque si tú me dices que eres bibliocéntrico, pues aclárame de cuál Biblia me estás hablando. Reina Valera, la Narcarcalunga, la Dios habla hoy. ¿De qué Biblia me estás hablando? Porque si vamos a hablar de bibliocéntrico, entonces estamos hablando de ¿qué? ¿De versiones? ¿Sí? ¿La del 60, la de 1517, la del oso o de cuál? Ese concepto es equivocado. Porque depende de qué versión bíblica tú me estás hablando o de las escrituras. Porque si hablamos de las escrituras en general, en el primer siglo, Pedro no leyó a Pablo. No. Aunque él escribe, al hermano Pablo es difícil de entenderlo, en lo cual los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras, subraya como las otras escrituras, se refiere al Tanaj. Yeshua no leyó a Pedro, no leyó a Pablo, no leyó a Lucas. Yeshua tenía el Tanaj. Y hay líderes cristianos, con mucho respeto lo digo esto, gente que tiene congregaciones, y hacen creer que Yeshua y los discípulos estudiaban, era la versión de los 70, o sea, la versión griega. Perdonen, disculpen. Qué pena, porque hacen creer o quieren hacer creer con una insistencia irracional, hacer pensar que la versión que ellos usaban para darle ese contexto era la versión griega. Oye, si eran celosos. Y el griego era comercial, no religioso. ¿Ven? No todos los israelitas en el primer siglo hablaban griego. Era comercial como el inglés. Ahora, aquí estamos en Colombia y dicen, no, es que era normal. No era normal. Y el latín aparece con los romanos posterior, muy posterior. La Septuaginta sí la estudiaban los judíos que estaban por fuera, los judíos helénicos, pero no en Jerusalén. Y no todos los judíos helénicos manejaban esta información. Quiere decir que el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, o los escritos de los apóstoles, hay una parte en griego y otra parte en hebreo. Claro que sí, porque esto se dio allí. Sobre todo los evangelios, hay que revisarlo con detalle. Que no hayamos o que no tengamos ciertos registros, pero hay información de eso. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Que hay que informarse bien. Ahora, aparece un Mateo Ditilé, aparece un Mateo Shem Tov, que deja ver registros anteriores. Ven, a registros anteriores que está en hebreo. Ahora, yo no estoy de acuerdo de aquellas personas que tratan de forzar el texto para aparentar o hacer decir. No, yo creo que hay que ser honesto. Hay unas cosas que están en griego y otras cosas que están en hebreo, eso es claro. Pero que en el primer siglo la comunidad era judía. Los del camino eran judíos. Lo mal llamada la iglesia primitiva eran judíos. Eran judíos. La base eran judías. Y entonces la sucesión apostólica o sea, está por revisarse. O sea, no resiste una revisión escritural ese concepto. Entonces, aclarando. Bibliocéntrico es un concepto trillado que no tiene sentido, porque tendrías que aclarar de qué Biblia te estás refiriendo. A no ser que globalice o globalicemos las escrituras en general y nos toca ir al hebreo y ir al griego.
¿Correcto? Entonces, por favor, revisa. Tercer vaca sagrada que quiero sacrificar. Esta es la más delicada. Es que nosotros somos cristocéntricos. Ese es el otro concepto. Cristocéntrico. O sea, ¿cuál es el concepto del cristocéntrico? Va a aparecer unos conceptos doctrinales muy filosóficos que se conoce como la doctrina, y eso de la Edad Media. Para acá, más o menos, con las reformas hacia acá, el concepto de la sana doctrina va a aparecer en 1700, 1800 casi. ¿Ve? Concepto de sana doctrina, cuando la escritura habla de sana doctrina, se está refiriendo al tema hebreo, que hay que entenderlo. Esto está dentro de un contexto hebreo, cultural, social, político, religioso. No gentil, no, esto es así. Cuando Pablo habla de sana doctrina, se está refiriendo a los principios hebreos, y hay que aclararlo. Entonces, cristocéntrico. O sea, Cristo es el centro de todo. Entonces, hacen exégesis, forzan los textos para afirmar conceptos que no tienen sentido. Y como se confunde el concepto de Cristo con Dios, y uno escucha gente decir, no, por ejemplo aquí en Colombia, que lo dejaron como un Cristo, para hablar de que lo dejaron aporreado. Ese es el concepto. El que un poquito más estudia, dice Cristo, el Mesías, o el que vino a ser el Mesías, y cree que eso lo hace divino. Ese es otro concepto que hay que sacrificar, porque cristocéntrico como tal quiere decir el mensaje mesiánico que está en la Torá, que se cumple en la persona de Yahoshua. Y eso, porque en el texto hebreo lo que dice Yahoshua HaMashiach, literalmente al español o a un lenguaje simple hispano, lo que diría es Jesús el Mesías. Y eso, transliterándolo ahí, Jesús el Mesías, el Mesías. ¿Quiere decir que habían otros Mesías? Claro que sí. Y eso hay que estudiarlo. Claro que sí. Que Yahoshua cumplió, para mí, respeto a los judíos que no lo reconozcan, y no vamos a pelear por eso, porque eso no hay que pelear, ¿cierto? Como por ejemplo los Chabad Lubavitch que declaran a Shlita como el Mesías, pues es su derecho. Y han habido en la historia, han habido judíos que se han declarado el Mesías, claro. Por ejemplo, allí en la Edad Media hasta le cortaron la cabeza a un judío que se proclamó el Mesías. En el tiempo de los... No, ya no era la Edad Media, en el tiempo del Imperio Otomano. Y eso es solamente de leer historia general, y uno encuentra. Quiere decir que el concepto de cristocéntrico también hay que revisarlo, porque en donde dice, cómo lo dice, es importante que tú entiendas que Yehoshua, que es el Mesías, para mí, ¿ves? Mal traducido el Cristo, quiere decir que cumple una función, que cumple el propósito, pero lo que vino a hablar fue del Padre. Es lo que trajo fue mensajes del Padre. ¿Ves? Es lo que vino fue enseñarnos del Padre. Entonces hay tres dioses. No, no hay tres dioses. Hay un solo Dios. Porque Dios es espíritu. No sé cómo separan a Dios y al espíritu. Dios es espíritu. Así está escrito. O eso es lo que escribe, está registrado en 1 Corintios. Dios es espíritu. Quiere decir, entonces, y Yahoshua y Dios, claro, hay diferencia, muchísimo. La persona de Yahoshua, note, la persona de Yahoshua. La persona. ¿Correcto? En la cual se manifestó el Mashiach, o vino a ser el Mashiach, porque él no nació siendo el Mesías. Vino a ser. ¿Que era el prospecto? Claro que sí. Claro que sí era el prospecto. Era la persona. Inclusive, mire quién tiene esta revelación. Ni siquiera es un rabino o un profeta en su momento. Bueno, Yohanan tuvo la visión, pero ¿sabe quién tuvo esta percepción clara? Poncio Pilato. Es aquí el hombre. No dijo aquí el Dios, no dijo aquí otra cosa. Obvio, no era religioso, desconocía todas estas cosas, pero es aquí el hombre. Y les voy a citar el libro de Pedro. ¿Ve? Dice que los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros indagaron, inquirieron diligentemente. ¿En qué tiempo? Subraye, uno. ¿Qué persona se manifestaría el Ruach HaMashiach, el espíritu del Mesías que moraba en ellos? Se va a manifestar. Quiere decir que Yahoshua es el vaso en el cual se depositó el Mesías. El Mesías es como la presencia divina, como lo divino. Yahoshua no estaba en el principio,
pero el Mesías sí estaba en el principio, porque así está escrito. Hay 7 cosas que preexiste antes de la creación, y uno de esos es el Mesías, y el nombre del Mesías. Quiere decir que lo que preexistía era el Mashiach, que es como la esencia divina, que es lo primero de la creación, no Yeshua. Yeshua, tiempo y espacio, viene acá, aquí en el vientre de Miriam. Ahí viene. ¿Ves? Para que se cumpla lo anunciado, lo profético. Entonces tenemos esas 3 vacas sagradas. Escríbame, estoy para responderle. Quiero que interactuemos. Esto es Bellaba, la casa del Padre. No estamos volviéndonos al judaísmo ortodoxo, ni queremos ser judíos ortodoxos. Queremos ser esos hijos de Dios. Yo considero, tampoco comparto mucho el concepto de que me parece que es de lo mismo, y el tema ni siquiera es la diferencia que hagamos en acciones o prácticas, sino en la vida real. En la vida real, en la percepción de la realidad, es con las escrituras. Y la discusión no debe ser de atacarnos o destruirnos, sino orientarnos y alumbrar el camino. El mandamiento de la Torah dice que no le pongas bozal al buey que trilla, y dice que no le pongas tropiezo al ciego. Aquí está el problema, porque muchos hermanos judíos con buena intención, o no sé con qué intención, le dicen, no, es que usted tiene que seguir las leyes noénicas. Venga, eso es de la Edad Media hacia acá. No es anterior, de la Edad Media hacia acá. Eso no es así. Que los gentiles que Noé representa a la humanidad después del diluvio, entonces los gentiles tienen que seguir las leyes noénicas. No, eso es embuste, eso es mentira. Porque Abraham era gentil. Es más, las matriarcas de Israel eran gentiles. Sara, Ritca, Rachel y Lía no son judías. Vean, el pueblo que reclama unos derechos con unos miembros que es el fundamento del pueblo y no son judíos, hay que replantear. Y yo sé que hay gente muy seria y con mucho respeto a los sabios, y he leído, estoy leyendo, ¿sí? Respeto a los sabios y muchos rabinos muy humildes, muy bien, pero hay otros que Dios mío, ahí sí, Jabe Shalom, que el Eterno nos guarde, porque no están guiando, están poniéndole tropiezo al ciego. Están poniendo tropiezo al ciego, y eso es contra la Torah. ¿Correcto? Como los hermanos que tratan de decir que tienes que hacerlo. No tenemos nada. Hay que entrar en el diálogo. Y imposición no. Eso fue uno de los mandamientos del Concilio de Jerusalén. No les impongamos. No le pongamos más carga a la que no tienen que cargar. Pero no significa que tú no puedas vivir lo que tú consideres, o tú encaminarte lo que tú consideres que debes de hacer como hijos de Dios. Y se los voy a poner así y cierro aquí. Abraham Avinu nació en Ur de los Caldeos. El Eterno lo llama, pasa el Éufrates y se convierte en el primer hebreo. ¿Ves? No se quedó allí como gentil, pasó a ser hebreo. Luego tiene un hijo con Agar y viene Ismael. De ahí viene el pueblo árabe. Y como tiene una esposa llamada Sara, ¿cierto? Le dan la promesa, la prole, y le dan la promesa y le dan un mandamiento de la Brit Milá, y a través de Isaac viene la promesa, él es la promesa. Y hasta ahí, note bien, vienen los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Y en Jacob se forma el pueblo de Israel, no el pueblo judío, el pueblo de Israel. Abraham viene a ser el padre de los gentiles, porque antes que existiera el pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío, estaba Abraham. Viene a ser el padre de los gentiles y el padre de los judíos. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? Capítulo 4 del libro de Romanos. Eso es lo que Shaul dice. Que el padre Abraham Avinu, viene a ser padre de los gentiles y padre de los judíos. Yo no quiero, ni busco, ni estoy buscando a convertirme. Ese no es mi objetivo, no es mi visión. Y respeto, vuelta digo, a los que consideran eso. Está bien, pero reconozco la mesianidad de Yahushua HaMashiach y no me declaro mesiánico ni raíces hebreas, porque creo que eso no enseñó él, como se lo enseña hoy. Como doctrina, no lo enseñó el Mesías ni los apóstoles. Es que a mí no me cabe en la cabeza pensar
que Yahoshua diga, o sea, siendo él, reclamando el título del Mesías o el derecho a ser el rey de Israel del Mesías, es decir, es el mensaje mesiánico o los apóstoles. No, señores, es el cumplimiento de la profecía. Pero yo entiendo que en medio de tanto disparate, de tanta locura, la gente trata de distinguirse. Pero a mi parecer, y con todo respeto lo digo, es un tema de identidad, de identidad. La identidad. Cuando el ser humano no tiene claro quién es, entonces todo le parece lo mejor y no tiene una identidad clara. La identidad en el Señor. No somos llamados a ser una religión, somos llamados a ser unos hijos. Hijos. Y no es el hijo que busca al padre, es el padre que acepta al hijo. No es el hijo que dice, tú eres mi padre, hazme la prueba de paternidad. No, no es el hijo que exige. Ese derecho lo tiene el padre. Es el padre que dice, este es mi hijo amado. Porque muchos, siendo hijos naturales, desobedecieron al padre. Pero hijos no naturales, ¿ven? Hijos no naturales del árbol silvestre le obedecieron al padre y el padre dijo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, es el padre que recibe. No somos cristianos ni el concepto mesiánico, somos mesiánicos. Es la misma cosa cristiana con Kipá y Talí. O sea, es la misma cosa. O sea, ¿de qué se la vienen a dar ahora? El asunto es que somos sus hijos. Benei Elohim. Benei Elohim. Benei Elohim. Y le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú, hermano cristiano, eres un hijo de Dios si obedeces al Padre. No eres ni más ni eres menos. No te quita ni te pone. Porque eso, títulos, es lo que nos ha separado. Los títulos y las nomenclaturas es la que nos dividen. Cuando hay un solo Dios y hay una sola escritura. Que la Biblia hebrea, que la Biblia musulmana, que la Biblia cristiana. Miren, la escritura es una sola. Que los musulmanes sacaron el Corán, pero uno puede ver la Torá, el Tanaj allí. En la Torá. La Biblia cristiana, ¿cuál Biblia cristiana? Si es Tanaj, es el Tanaj. La Torá que tuvieron Nevi'im. Y con los nuevos escritos que le colocan, que son los escritos de los apóstoles, que sigue siendo de los judíos. La Biblia hebrea. Bueno, ya ahí sí tiene sentido. Porque le dieron, es el pueblo del libro, le dieron a guardar, a cultivar, a mantener, a ser los custodios del bendito libro, Baruch Hashem. Pero es lo mismo. Que cambian traducciones, claro. Una cosa es el original hebreo y otra cosa son sus traducciones y sus interpretaciones. Y a mi parecer el problema está ahí. Pero somos hijos. Como son hijos los judíos, también los gentiles que abandonamos nuestro proceder gentil, venimos a ser hijos, no judíos. Hijos. Hijos. Benei Elohim. Es más, han habido muchos. Muchísimos. Y escrituralmente te lo puedo demostrar. Que el Todopoderoso te bendiga. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like. Bendito sea el Eterno. A veces la gente dice cosas que no puede sustentarla. Pero esto no es un tema de fe ciega. Esto es un tema de confianza en la Torá, en el Eterno. Y primero están las Escrituras. Por las Escrituras. Y no estamos atacando a nadie. No estoy atacando a nadie. Estoy trayendo una luz, una claridad. Si esto te ayuda y te alumbra, escríbeme. Ahí están los contactos. Shalom.